Bueno, buenos días a todas, a todos. Estamos de nuevo en este ciclo que organizamos en el Laboratorio de Experimentación Tecnológica. Este, Hoy vamos a tener la visita, la charla y vamos a dialogar con Marta Yagnes. Para quien no conoce, el Laboratorio de Experimentación Tecnológica es una materia del grado de la Instituto de Arquitectura de la Universidad de San Martín que trabaja en hipótesis constructivas para desarrollar equipamientos comunitarios. Estamos trabajando en el Parque Educativo La Carcova y en este momento las y los estudiantes están haciendo proyecto de ampliación de la Biblioteca Popular La Cárcova, que es uno de los objetivos que tenemos para construir en breve, ni bien podamos salir a trabajar fuera de nuestras casas, y que bueno, ya cuenta con fondos asignados como para poder hacerlo, con lo cual es un compromiso muy grande para este curso llevar al mejor término un proyecto que podamos construir y que nos sintamos orgullosos de llevarlo adelante junto con la comunidad y junto a la gente de toda esta red muy enorme que tiene que ver con otras facultades también y tiene que ver con instituciones, con organismos públicos y organismos privados, uno de ellos el dueño del suelo, en donde se está por pensar este proyecto. Bueno, bienvenida Marta. Marta, vamos a presentarte, Marta, que estamos muy contentos de recibirte. Te vamos a presentar como una arquitecta con una enorme experiencia, porque tu trabajo tiene que ver con investigar, con pensar en cómo innovar todo el tiempo, desde el mismo momento en el que vos empezaste el trabajo en el Centro Experimental de la Producción, en la FADU, a desplegar múltiples investigaciones. Yo acá estoy viendo 34 años hace que estás trabajando en ese centro, que me parece que es una gran parte de tu vida. Y me parece muy importante contar con la experiencia tuya en la investigación sobre los materiales, sobre la reutilización, sobre el trayecto que pueden tomar los residuos como una política de acceso a mejorar y a tener la creatividad puesta al servicio de la transformación de las materias. Y bueno, en este caso queremos contar con tu experiencia para que vos nos cuentes en qué estás. Estás ahora en el equipo de docente de la universidad, en el Instituto de Arquitectura de la Universidad de San Martín, y estamos súper felices también que estás incorporada al equipo de la cátedra de materiales. Y por otro lado, también con la autoría que tenés sobre el Atlas de Residuos de San Martín, que para nosotros es un insumo súper importante para trabajar asociados con el territorio. Así que bienvenida Marta, te escuchamos y después de la charla seguimos dialogando con vos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por lo que hacen, que me encanta también. Hago un pequeño resumen. Yo trabajo, sí, desde que me recibí con el arquitecto Carlos Levington. Empecé a trabajar en su estudio cuando se dio la posibilidad de abrir la cátedra en la Facultad de Arquitectura, allá cuando volvió la democracia. Trabajé con él en la cátedra Introducción a las Técnicas Constructivas y luego pasé a formar parte del equipo del centro de investigación. La verdad que el centro nació para atender emergencias, ¿no? Las primeras emergencias que atendimos tuvieron que ver con inundaciones de la cuenca del Salado, o sea, siempre lo mío tiene que ver con alguna inundación y alguna cuenca, y también con situaciones de pobreza extrema en el área de Mar del Plata. Y en el 2000, 2001, eh, toda la parte de emergencia se explotó con el tema de la basura, porque en ese momento era basura, ¿no? Hablábamos de residuos. Y ahí fue que empezamos a trabajar con este paradigma de empezar a ver qué pasaba, qué fenómeno era ese de que la gente saliera a buscar cosas por las calles oficialmente, porque de hecho yo tenía amigas que lo hacían, que buscaban muebles por la calle, y a mí me parecía un poco loco, pero bueno, después terminé yo recolectando telgopores por la calle. Y así me sumé, pero a full, realmente, o sea, investigando yo en forma personal, arranqué en el 2010. Cuando el centro tuvo varias áreas, tenía muy fuerte el área de plásticos, pero en 2010 me pasaron una investigación que estaba comenzada sobre el uso del telgopor, o sea, el EPS, técnicamente, agregado a hormigones.
sea, como agregado entre fino y grueso. Y eso fue desde el 2010 hasta 2012, en el que Levington me plantea, todo bien, me dice, pero la verdad que el residuo que más abunda es el cascote. Entonces yo dije, bueno, vamos, sumemos. Y ahí empecé a trabajar desde el 2013 a la fecha en lo que son hormigones con agregados de cascote y de EPS, y también junto con la arquitecta Susana Caruso, que está acá entre el público, y ella está especializada en lo que es papel y ahora bioplásticos. Hacemos un conjunto, o sea, trabajamos en el mismo proyecto de investigación, en los proyectos que se llaman UBACIT, y ahora en el próximo, ya aprobado, no sabemos si con plata o no, pero aprobado en lo que es académico con la incorporación de acá de los profesores. Primicia al aire. Así que bueno, ese es mi trabajo en lo que es FADU, por un lado. Luego yo en el 2016 empecé a estudiar una maestría que se llama Gestión Ambiental Metropolitana, y a partir un poco de lo que era la posibilidad de hacer una estancia de investigación, yo ya tenía contacto vía CEP. Ahora voy a mostrar la obra en la que colaboramos intelectualmente y, con Susana, y en la práctica yo con el estudio COSAC. Daniel, que forma parte del equipo de profesores del instituto, a través de la carrera y del posgrado, me invitó a hacer mi estancia de investigación de la maestría en UNSAM, en el Atlas de Residuos, que es un proyecto PIO con ICET, que dirigen el doctor COSAC con el doctor Dadón, y del cual Roberto Busnelli es el coordinador general y el alma mater, digamos, del Atlas. A partir de ahí me dicen que trabaje con residuos. Yo tenía otra idea de lo que iba a ser mi maestría, pero bueno, me dicen enfócate en residuos, y por el tema de que yo ya venía trabajando con lo que es albañilería en FADU, les planteé, bueno, pero un residuo que sea diferente. Entonces, estudiando los residuos que se trabajaban en el Atlas, que son, bueno, plásticos, maderas, y también en algún momento se iba a trabajar metales, y textiles. Yo, bueno, le dije, a mí me interesa mucho lo que es textil, tengo algunos antecedentes familiares de vinculación con lo textil, y bueno, entonces me incorporé por un lado a lo que es el Atlas, y desde el 2017, 18 y 19, colaboré como externa en la cátedra de materiales, trabajando en la parte de la materia, solo en la parte en la que se desarrolla un producto y se materializa en hormigón. Y este año, ya en el 2019, me incorporé a la materia como profesora. Y bueno, después voy a mostrar un poquito también lo que se hizo brevemente, dado que creo que estos alumnos son más avanzados en la carrera, así que no hay ninguno que haya hecho este 2020 la materia, así que no estaría repitiendo. Así que si quieren primero, bueno, puedo pasar algo de lo del Atlas, ¿les parece? Entonces acá vemos, el Atlas hizo jornadas de trabajo sobre distintos residuos. El año pasado hicimos lo que se llamó la segunda jornada del Atlas, trabajando específicamente con lo que es textil, y le pedimos a las arquitectas de FEUASOMA, presente acá Gabriela Antenson, que estuvo en el taller, que si podíamos usar una de sus imágenes. Y acá vemos, el taller se desarrolló en fábrica en Tecnópolis, porque ellos cuentan con una serie de maquinarias que nos interesaron a nosotros, desde, por ejemplo, máquinas de coser, cortadores, láser, y ahí estamos en el equipo que intervino, el espacio, y acá tenemos parte del equipo que trabajó. Lo que se hizo para ese taller fue
una recolección de distintos residuos del partido textiles. Algunos que yo había contactado dentro de lo que es mi maestría con las encuestas, que son estas orillos, falsos orillos que se ven acá, que son lo que queda en la máquina cuando se teje en tejido plano. Y este es un trabajo que hace el COFECIT, el centro que trabaja en Tecnópolis, de clasificación de todas las telas, ¿no? Porque uno de los temas más importantes cuando uno trabaja con residuos es poder caracterizar, ¿no? O sea, lo que nosotros decimos caracterizar, que es saber de qué está hecho cada residuo, para poder, digamos, saber cómo proceder con él, y a la vez, por si ese residuo deja de estar, poder saber qué otros residuos se pueden asimilar. Y después hay toda otra parte de residuos que vinieron de parte de lo que es la Fundación Proteger, que es una fundación que también trabaja con UNSAM. Acá, bueno, vemos una de las fichas que se armaron de lo que es el trabajo que se realizó. Se armó con grupos, o sea, hubo una cantidad de grupos que estaban formados por un líder. En este caso estamos viendo el de Susana Caruso, con algunos estudiantes y algunos miembros del propio equipo de Tecnópolis. Susana lo que armó fue morteros, como los que ella arma habitualmente, pero en lugar de ponerle restos de papel, le incorporó restos de fibras textiles, tanto orgánicas como sintéticas. Y después el trabajo que lideramos Roberto y yo es uno que se llama almohadones térmicos, que son una conjunción de unas fundas que se ven acá hechas con friselina, que son todo lo que sacás residuo, tiene unos recortes de cartones o de MDF muy finos que se cortaron en este caso con las máquinas láser, y adentro tienen de relleno, hechas sin ningún proceso, nada más que el abollado, o sea, hecho bollitos, estos orillos que son muy livianos y se colocan en los almohadones, que estamos pensando en una medida que coincida con la separación habitual entre los parantes de madera o de Durlock, de 40 centímetros. En este caso hicimos uno de 60, pero bueno, después podemos hacer algunos un poco más grandes. La idea es que esto se incorpore como aislante térmico, para no depender solo de la capacidad aislante del aire. Bueno, este es este proceso que estamos llevando adelante muy lentamente, porque nos agarró ahora el tema de la pandemia para poder seguir haciendo más talleres, pero era un poco como para introducirlos cuál era mi función en el tema del Atlas. Esto es lo que estamos haciendo en la Facultad de Arquitectura, la presentación ahí están parte del equipo. Lo que nosotros hacemos mucho hincapié es que el centro en el que trabajamos está orientado al trabajo hacia cooperativas y microemprendedores, para la gestión de los residuos de construcción y demolición, y algunos sólidos urbanos, y también algunos industriales no peligrosos, para la generación de productos y de empleos. O sea, nosotros no pensamos los productos hacia la gran industria, que podría ser un modelo, por ejemplo, como se trabaja en otros países, sino que la idea justamente es que sean empleos que tengan mano de obra intensiva. Entonces, lo que hacemos es partir de algunos residuos en especial, por ejemplo, en este caso, el poliestireno expandido, habitualmente conocido como telgopor. Lo que hacemos es utilizar, al principio utilizábamos solo el proveniente de los embalajes de electrodomésticos. Luego, a partir de los años, hicimos algunos convenios con algunos laboratorios y hospitales. Los laboratorios lo tienen a partir del uso de las conservadoras de remedios, que se parecen a los que se usan habitualmente, ¿no?, para traslado de cosas, de más o menos 50 por 35 por 35, que por un tema de bioseguridad no se reutilizan en la propia industria. Y por otro lado, lo que es el cascote de las demoliciones.
también en esa foto lo que van a ver es, abajo son los papeles que comentaba que trabaja la arquitecta Caruso. Entonces, uno de los temas importantes que hacemos hincapié es que cuando uno quiere diseñar, o sea, hacer un trabajo, tiene que tener en claro cuáles son los objetivos y las premisas de esa investigación como para poder enfocar, porque si uno no se planteara objetivos, sería muy difícil como enfocar, acotar el trabajo que uno va a desarrollar, ¿no? Entonces, en este caso, es el desarrollo de hormigones con agregados provenientes de residuos, RCD, RCU y también los que les decía, los industriales no peligrosos que hemos incorporado. Entonces, lo que buscamos es que esas tecnologías sean fácilmente apropiables por cooperativas y microemprendedores. Eso lo traducimos en el uso de moldes y herramientas estándar, ergonométricas, en la entrega de manuales, protocolos, también en algunos casos hemos diseñado nuestras propias máquinas y herramientas, y también en el hecho de que esas técnicas que de alguna forma se emplean tengan que ver con la tradición del lugar, ¿no? En general, la mampostería es algo que tradicionalmente está muy como inserto en nuestra génesis, ¿no? Y por otro lado, en particular, esto es en general todo el centro, y en particular lo que hacemos con Susana, nosotros lo que trabajamos es tratar de simplificar todas las tareas que se van a hacer en obra, por varios motivos. Por un lado, porque queremos minimizar todo lo que es cortes, ¿no? En obra, finalmente siempre es muy difícil sistematizar el trabajo cuando se trabaja con materiales que diseñó otra persona, y se genera mucha polución por cortes. También hay que ocupar mucha mano de obra especializada en revoques. Digamos que una pared de mampostería es fácilmente, con muy poca capacitación, levantarla, pero un revoque no lo es, ¿no? El revoque requiere mucha capacitación, o sea, mucha práctica como para que salga bien. Y por otro lado, también los revoques lo que hacen es estar muy expuestos, en el sentido de que hay mucha gente que puede estar o subida a andamios para hacer los revoques, y por otro lado también sufre las condiciones climáticas, ¿no? El revoque depende de la orientación en la que se esté trabajando, no sabe que, bueno, a determinada hora es complicado porque hay mucha radiación solar, también no se puede trabajar cuando llueve. Entonces nosotros en todos los productos que desarrollamos, el revoque no es necesario, o sea, el producto ya lo pensamos terminado. Solamente una pequeña protección y en algunos casos la toma de las juntas de los bloques. También porque con eso tratamos de que la calidad sea más elevada, o sea, siempre que uno trabaja en bajo techo, en horizontal, sobre una mesa, es mucho más seguro que la calidad esté más garantizada que si trabajas en altura, en vertical. Y el otro de los temas sobre los que trabajamos es en el balanceo entre lo que es el peso propio y el costo, con el mayor aporte de la resistencia térmica que eso puede aportar, y el cumplimiento de normas, ¿no? Cuando uno trabaja en investigación, a veces empieza desde cero, inclusive yo me acuerdo cuando empecé que habíamos desarrollado unos hormigones muy livianos, pero resulta que cuando se analizaron, se ensayaron esas piezas, no pasaban el corte de lo que se requería a nivel de normas, ¿no? de ensayos a compresión, porque por más que uno esté trabajando en muros de cerramiento, cuando trabajas con bloques, tenés que tener un estándar mínimo que son 2,5 MPa. Y por otro lado, también determinados tipos, como les decía, de búsqueda estética que teníamos, y de personalización del producto. Entonces, acá tenemos algunas imágenes de algunos de los productos que hacemos y cómo nosotros empezamos un proceso para llevar adelante una obra. Desde el aspecto del residuo, siempre caracterizándolo, sabiendo cómo es ese residuo, qué densidad tiene,
también algo que hace mucho hincapié nuestro director es el hecho de la proyección de ese residuo. O sea, es algo que surgió de repente y uno no puede hacer toda una investigación en base a un residuo que de repente aparece y desaparece. Entonces, nosotros siempre estudiamos, bueno, cuánto hace que ese residuo está, si esa proyección de su existencia es factible o no. Después, el siguiente paso es desarrollar las mezclas, ¿no? O sea, a nivel de cómo uno prepararía una masa para una torta o para un buñuelo, bueno, es hacer la mezcla. Hay un montón de dosificaciones que conocemos, que alguna vez se practicaron y dieron resultados. Bueno, nosotros pensamos para qué se va a usar ese material y en función de eso son los ingredientes que le vamos poniendo. De repente, si sabemos que el material va a ser solamente una aislación para algunas placas, va a tener más EPS que cascote o va a tener solo EPS, y si vamos a hacer un bloque estructural, bueno, la proporción de EPS va a bajar y va a subir la de cascote. Luego, en unas jornadas, creo que del año 2014, y gracias a nuestra hada madrina, que es la arquitecta Gabriela Sorda, nos juntó en una jornada, en una mesa de exposición con el arquitecto Daniel Kosak. Entonces, cuando él vio lo que hacíamos, nos dijo que le interesaba mucho, pero no en el formato que lo hacíamos, que era muy complicado porque trabajábamos con un bloque que era para zona sísmica. Y ahí, bueno, surgió este bloque al que lo bautizamos ladrillón, porque bueno, era como un ladrillo grande, porque además al principio tenía una buña que después eliminamos. Y como ven ahí, puede tener varios colores. Entonces, nosotros lo que hacemos es primero pensar qué queremos y luego ver cómo lo podemos materializar. Entonces dijimos que nosotros queríamos un muro exterior para edificios de muro doble, ¿no? Eso también es importante, saber si uno va a querer trabajar con un muro doble o no. Entonces dijimos, bueno, queremos un muro doble porque eso permite en esa cámara que se genera complementar toda la aislación térmica necesaria, también pasar las instalaciones y no romper algo que está hecho, ¿no? O sea, uno de los problemas que vemos en lo que es la albañilería tradicional es que uno hace una pared y después la rompe para pasar las instalaciones. Entonces ahí fue que empezamos a pensar, bueno, el muro va a tener esa capa exterior, va a tener esa doble capa de cemento, de mortero de cemento, la exterior con color, y en lo que nosotros le decimos el alma, o sea, la parte de adentro de los bloques, tienen este hormigón de poliestireno y cascote, y nosotros le vamos variando la densidad de esa mezcla según querramos un muro portante o un muro no portante. Y como queremos que sea un sistema, en un momento pensamos todo el conjunto, o sea, no solamente el bloque, pensamos un bloque U, un parapeto, una esquina, y que ya tengan las terminaciones, como dijimos, no solo el color, sino la hidrófuga, y eso nos lleva a tener que prestar mucha atención a lo que son los moldes, ¿no? Porque el hormigón depende del molde, no solamente para la forma, sino para la textura, y no es lo mismo pensar en algo que uno va a hacer como un encofrado de una obra, que uno hace un encofrado y punto para una o dos usadas o varias, que un molde que uno tiene que usar repetidas veces. Entonces ahí, analizando el sistema, o sea, analizando cómo trabaja el hormigón, es que le incorporamos lo que le llamamos interfaz, que son unas lonetas que usamos para que el hormigón no dañe tanto al molde, y por otro lado sea más fácil el curado de cada pieza, ¿no? Entonces, acá lo que vemos es que nos gusta mucho la forma en que los morteros se pueden trabajar en colores, con lo cual uno puede personalizar cada casa, o bien por un solo color, o en gamas de colores. Simplemente lo que variamos es la cantidad y el color del ferrite que le echamos al mortero exterior. La variedad más común que se puede utilizar es esta, de rojos, amarillos, ocres o negros, porque los ferrites que hay en el mercado, por ejemplo los verdes o los azules, son mucho más caros, y los que no son caros no rinden mucho.
hay que ponerle mucho y el color no da. Entonces, también nos parece que esta onda tierra tiene mucho más que ver por ahí con lo que son las mamposterías en sí, ¿no? Bueno, y aquí está el caso de estudio que les quería mostrar, que es una obra del estudio COSAC, del que es la foto que ustedes vieron en los avances de la charla. Este es un caso típico de lo que nos ocurre a nosotros en la ciudad de Buenos Aires. En el conurbano a veces no es tan típico, porque en el conurbano todavía hay más lotes vacíos. Pero en la ciudad de Buenos Aires, para obras chicas, no hablemos de las obras monumentales que están en lotes vacíos, siempre hay alguna construcción. Y bueno, fue el caso de la obra de Olaya, donde había esta construcción que era en planta baja, mampostera, muy antigua, y por otro lado, muy intervenida, o sea, estaba, si bien era una casa chorizo, había sido muy maltratada arquitectónicamente también, le habían incorporado muchos volúmenes, o sea, los patios estaban casi todos ocupados, con distintos tipos de ladrillos, en estos locales del frente tenían divisiones de cemento, de bloques. Por otro lado, la mampostería estaba en general asentada en tierra, entonces lo que se hizo ahí fue una evaluación de cuánto material se iba a usar, y se negoció con la empresa, creo que estaba, pensé que estaba, se negoció con la empresa demoledora que dejara una parte en obra, que bueno, fue lo que se hizo. Más o menos el volumen de lo que se requiere es el doble de lo que después se va a usar, porque cuando se hacen estas demoliciones que se hicieron con grandes hachas y después directamente con una topadora, ¿no? Con las máquinas, lo que cae muy abierto, entonces después hace falta, bueno, cuando se pica para el tamaño ideal que necesitamos para que se incorporen los hormigones, hace falta el doble. Y también lo que hicimos fue generar una conciencia muy importante en la obra, o sea, en la gente de la obra y del barrio, en cuanto a que en la obra se iba a usar EPS, entonces nos iban trayendo, todo el mundo iba trayendo embalajes. Por otro lado, en esta lámina lo que vemos es, bueno, cómo es el proceso productivo, como toda masa que se genera, no solamente uno tiene que conocer los ingredientes que le va a colocar, sino cuáles son los procesos y cómo trabaja cada material, ¿no? Por ejemplo, si la mezcla lleva cascote, bueno, nosotros ya sabemos, por lo que estudiamos en las técnicas constructivas y por lo que hacemos en las obras, que la mampostería absorbe mucha agua. Entonces, para que no absorba el agua después del mezclado, lo que hacemos es prehumectar primero los cascotes. Y con respecto al EPS, yo tuve en su momento el asesoramiento de gente de la empresa BASF, que me dio algunos trucos así como muy generosamente de cómo convenía trabajar el material, porque habíamos hecho en el centro unos ensayos que habían dado mal, que es algo muy habitual, ¿no? Cuando uno arranca hay que estar preparado para que los primeros estudios no den bien, y nosotros habíamos tenido un tema de que el EPS estaba picado muy grueso, y que no habíamos usado aditivos, y lo que nos informaron es que, no el de ellos, porque el de ellos es de uso interno, pero sí nos dijeron tienen que conseguir algún aditivo que esté en el mercado, que lo que haga es que se le pueda echar al agua de la mezcla, y que entonces haga que el EPS, que es un material que no sé si ustedes intentaron partir alguna vez con pedazo de embalaje, van a ver que tiene como energía, y no quiere mezclarse con otros productos. Entonces a partir de ese estudio, de esa investigación, vimos que hay que agregarle un aditivo, en este caso usamos el tacurú, que es lo que habitualmente se le echa a las lechadas o a los pisos de cemento para que adhiera sobre el sustrato. Entonces le echamos. Bueno, y esto es lo que nosotros queremos hacer hincapié en, que un proceso requiere de ir averiguando cuál es la forma en que cada material se tiene que trabajar para que el resultado sea bueno. Y otra de las cosas que hicimos fue hacer una primera capacitación. Nosotros dividimos la capacitación en obra en 2 etapas. La primera, fuimos con Susana a la obra, llevamos
todos los ingredientes clasificados y nos fuimos con nuestra vibradora portátil, porque estos primeros 3 bloques que se hicieron sirvieron para contarle un poco al constructor y a los albañiles y también a los jefes de obra cómo se fabricaba, pero sobre todo lo que hicimos fue hacer estos 3 primeros bloques para ensayo. Estos bloques se ensayaron en INTIA con presión para ver justamente si estábamos dentro de lo que era necesario. ¿Qué ensayos hicimos? Hicimos un ensayo, por un lado, de estos bloques, como les contaba, del bloque ya hecho, ya constituido. Luego hicimos otros ensayos de otros bloques con mayor densidad para pasar a tener un bloque que esté apto para portante de ser necesario. Y por otro lado, cuando se trabaja con mezclas que tienen plásticos, porque el EPS, el poliestireno expandido, es un plástico, hay que hacer un ensayo de densidad óptica de humo y un ensayo de propagación de llama. O sea, esto lo que analiza es de qué color es el humo que se genera. Lamentablemente nosotros en general en la construcción, no solamente en Argentina, sino en general, no se ensaya para ver qué tan tóxico es lo que tiene, sino el color, porque las reglas del arte dicen que si el humo es claro, no te quita visibilidad y vos te podés ir. Y la propagación de llama, bueno, es cuánto de rápido se expande la llama. Y si bien nosotros habíamos estudiado todos los casos de estudio que había, especialmente en Alemania, que daban bien, bueno, tuvimos que pasar por nuestros ensayos propios y dieron valores óptimos dentro de lo que son los elementos no incombustibles. Y por otro lado, lo que se hizo también fue un par de ensayos, uno de hormigón de EPS y uno de hormigón de papel también. Se hizo el ensayo térmico, o sea, el coeficiente de conductividad, para ver si había alguna variación entre usar hormigones con agregados vírgenes o no, y los ensayos que hicimos nos dieron bien, inclusive un poquito mejor que la respuesta de un hormigón con agregado de EPS virgen, con lo cual ya eso nos habilita a decir, bueno, podemos usar los valores de tabla de cálculo para cuánto es lo que aísla un elemento con estos materiales provenientes de reciclado, simplemente conociendo el peso de las mezclas. Esta es la forma en la que salen los ensayos. Los ensayos siempre tienen el logo del INTI, las firmas, y si bien ellos lo que hacen mucho hincapié en que no son certificaciones, sino que son resultados. Pero lo que te ponen abajo es si ese valor que obtuviste está dentro de los estándares, de las normas, para el caso de que sea, o sea, ya sea si es para el caso de compresión, o si es para el caso de aislaciones térmicas, entre qué rangos está para que después vos puedas calcular. Y otro de los temas muy interesantes que hicimos fue aplicar las enseñanzas de Martin Evans en las charlas que tuvimos hace muchos años. Martin Evans es un arquitecto muy dedicado a lo que es bioclimático, era el anterior director del CIE, el actual es Daniel Kosak, y Martin siempre decía que no se pueden mezclar materiales que tengan distinta temperatura, porque el material cuando tiene distinta temperatura lo que va a tender es a fisurarse, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿de qué depende que un material tenga una temperatura similar a otra? En el caso de este producto, digamos, de este bloque, lo que se nos ocurrió, y después hicimos con una de mis becarias una pasantía en la Escuela de Ingeniería de Oviedo, es decir, bueno, le tenemos que poner algo parecido. Entonces lo que hicimos es que diseñamos también una mezcla con EPS, ya no con cascote, porque por la altura que tiene el mortero de asiento, que es 1 centímetro, no entraría un cascote, pero sí EPS, y ensayamos para cubrir la norma de que el mortero esté un poquito más arriba de la resistencia del bloque. Bueno, hicimos ensayos acá con fibra plástica, y en Oviedo los habíamos hecho con fibra de vidrio,
y bueno, vimos que estábamos bien dentro de lo que se requería, ¿no? O sea, como que esos son pasos que uno tiene que hacer cuando incorpora algo nuevo, ¿no? O sea, hay que demostrar cada cosa, cada paso realizado. Y por más acá lo que vemos es, bueno, ¿cuál era la fantasía del estudio? Estos son renders que tenía el estudio. Y luego van a ver, adelanto, para ver las fotos. Bueno, a ver que más o menos cumplimos con lo que se veía. En esta lámina lo que quería mostrar eran las diferencias entre cómo se trabaja habitualmente, no todos, digamos, los modelos usuales en la construcción, es que lo que no sirve se tira, o sea, lo que se cree que no sirve, el RCU se tira, el RCD va a un volquete. Esto tiene todas esas complicaciones de el riesgo ambiental, los volquetes en acera, los rellenos sanitarios. En el mejor de los casos, como por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, hay como un sistema donde el cascote, después del volquete, va a un centro en el que se separa y se vuelve a incorporar al mercado, pero en muchos otros lugares eso no existe. Inclusive hay mucha obra clandestina que tira el cascote en rellenos, y lo peor es que lo tira mezclado. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Que hay otra forma de trabajar que esta, que además compra todos materiales nuevos, que tienen explotación de recursos, que tampoco son infinitos, como es el tema de las piedras, y nosotros lo que estamos proponiendo es este otro modelo, donde hay un uso de residuos desde donde lo hacemos, que es desde la investigación desde la universidad, donde el Estado y también los privados, porque a veces, muy de vez en cuando, pero a veces hemos conseguido algunos aportes de materiales, hemos conseguido en una época donaciones de Tracurú, del Ligante, donde tenemos recursos humanos, que son los alumnos que hacen pasantías de investigación como una materia optativa en la facultad, y también las obras, como en este caso, que hubo un grupo inversor y un estudio de arquitectura que apostaron a hacer algo diferente. Entonces acá lo que ven es cómo podemos ir de lo que nosotros llamamos el residuo a lo que llamamos el recurso, es cómo se transforma un cascote que está mezclado a veces, que está sin picar, a un cascote ya en el tamaño que se va a usar, filtrado, cómo se lo va a usar. Y por otro lado, vemos cómo estos son residuos de EPS en embalajes, y cómo después ya son un recurso en cuanto a uno lo tiene ya tamizado, picado, o sea, listo como para emplear. Algunos inclusive le dicen reserva cuando ya tiene una función definitiva. Y acá ven, además, también hay otro grupo de investigación dentro del centro que estuvo estudiando el tema de bovedillas, que si bien son mucho más pesadas, quizá que obviamente que las de plástico, de PS, lo que tiene de bueno es que esto aporta seguridad, porque una bovedilla hecha con estos hormigones, si a uno se le va el pie del tablón de circulación y lo apoya, no se cae, porque las de cerámico hemos probado, si uno las llega a pisar, corre riesgo de que se caiga, y ni hablar las de PS. Y acá tenemos también el aporte de lo que hace Susana Caruso con sus placas de papel cemento, que tienen la ventaja, además de ser muy versátiles y de tomar muy bien lo que es el color, ¿no? El color, el papel cemento lo toma en masa, en cambio los hormigones con EPS no lo toman en masa, por eso es que nosotros en este aspecto lo que hacemos es dejar tranquilo, o sea, el alma es el de hormigón, pero la cara es de mortero, con insumos tradicionales, ¿no? Bueno, esto es un poquito lo que hicimos en una de las charlas, en una de las presentaciones que hicimos conjuntamente con el centro de Daniel Cossack, a través de la participación de Susana Mullman, que es una especialista en analizar la salud de los materiales, que no es algo, es una visión bastante novedosa dentro de la construcción, y lo que ella analizó es, bueno, qué tan saludable es utilizar este tipo de materiales, desde una óptica de la certificación de GNB, que es una certificación parecida a la LEED, pero con una visión un poquito más sustentable, porque hace mucho hincapié
en lo que se hace con los residuos de obra. Acá ven, por ejemplo, cómo nosotros hacemos una ficha técnica donde ponemos no solamente las medidas de lo que se va diseñando, sino también la composición, el volumen, el destino, ¿no? Acá está marcado, bueno, que este es un muro no portante. También distinguimos los consumos vírgenes de los que no lo son, como sería el caso del EPS y el cascote, que son los que vienen de reciclado. Bueno, esta creo que está repetida. Acá vemos la diferencia de las capacitaciones. En esta que fue la primera capacitación, simplemente mostramos cómo se fabrica el bloque en sí. Acá estaban, bueno, los autores del proyecto, los arquitectos COSAC y uno de los albañiles. Acá, bueno, este fue el gran desafío que nos planteó el estudio. Ellos querían tener un bloque parapeto. Esto implicó un bloque que tuviera casi todas sus caras vistas, con lo cual tuvimos dos pasantes muy buenas de arquitectura, pero con una visión bastante industrial que tienen ellas. Diseñaron un sistema de cómo hacer este bloque no tengo fotos de esa época, pero de cómo habían generado como un molde para volcar primero el hormigón y después rellenarle la parte del alrededor. Bueno, y esto es cómo quedó el edificio, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es promover el debate sobre que se puede en un edificio urbano de baja altura, de clase media, hacer innovación, ¿no? Susana Mullman siempre y Daniel decían que en general en Buenos Aires y en Argentina las innovaciones se hacen en edificios para la clase baja, donde bueno, probamos algo, o en edificios donde hay mucho dinero, ¿no? Y acá lo que pudimos lograr es que pudimos hacer un edificio en una obra que se vendió enseguida, creo que incluso ya estaba como prevendida, incorporando algún adicional a lo que son los estándares de edificio sustentable con un equipamiento sostenible, que ya por sí el edificio lo tiene, ¿no? El edificio tiene recolección de agua de lluvia, de split, techo verde en una parte, colector solar, pero sobre todo lo que tiene es un diseño pensado para que el edificio tenga carácter pasivo, tiene muy buen espesor, muy buen contenido, porque los muros están complementados con otra capa, con una aislación complementaria. Van a ver que tiene espacios semicubiertos, que son tan buscados hoy en día. Entonces es como que, bueno, eso se puede mantener y no le afectó el hecho de haber metido un elemento innovador, un proceso nuevo. Acá, esto, bueno, tarea de Susana, Caruso, que hizo todo este estudio en cuanto a lo que es la huella ecológica, después lo ven con tiempo. Si quieren, el ahorro de todo lo que fue, lo que no se tuvo que mover para hacer el edificio. Y después hubo toda otra etapa de capacitación que ya fue, yo me instalé 2 semanas en obra, mediodía, y ya trabajé a la par del equipo, como para ver cómo se cuenta algo, como para hacerlo ya. O sea, nosotros en obra, con los chicos de obra, lo que hicimos fue, bueno, desde entrada, cómo se prepara el molde, cómo se hace la interfaz, cómo se tritura, cómo son los trucos, ¿no? O sea, la diferencia de que te pasen una receta y tener al cocinero al lado, como para ir, bueno, contando leche, no te olvides de esto, o sea, ojo que tal cosa tiene que pasar de tal forma. Y la verdad que fue bastante arduo la tarea, porque fabricar algo en una obra tiene como un protocolo muy diferente que lo que es el trabajo de obra, especialmente con los tiempos, ¿no? O sea, cuando la gente quiere parar o no parar para comer, y por otro lado también el viento, o sea, una obra, como van a ver, bueno, esta etapa se hizo con la primer losa ya construida, pero igual no deja de ser una obra, ¿no? Viento, lluvia de costado, bueno, y gente haciendo tareas muy diversas. Pero lo que fue más interesante de todo el proceso es que por cuestiones de obra, la persona que terminó haciendo el bloque más complicado, que era el parapeto, era un ayudante que en el proceso de la obra terminó siendo un medio oficial. O sea que fue como una alegría inmensa ver que alguien se había capacitado de esa forma, ¿no? Y acá ven algunas otras imágenes de la obra terminada,
donde se ve que, bueno, finalmente lo único que fue un poco disruptivo es que después de haber hecho muchísimas pruebas de color, porque ellos al principio nos habían planteado que querían un color hueso, por eso hicimos todas estas pruebas mezclando los amarillos y los rojos, finalmente analizaron de que como ellos le dan mucho color con lo verde, y le dan mucho color, por ejemplo, ahora, no sé, creo que no hay ninguna foto ahora, pero hay una, van a ver en algún momento que el portón es rojo. Entonces, bueno, finalmente lo que se hizo fue usar una mezcla, en lugar de ferrites, se mezcló en la cara vista cemento común con cemento blanco. O sea, no fue un tema de costos, sino fue un tema de una búsqueda estética de que el edificio fuera gris en las mamposterías. Y también como parte del proceso hicimos mucho énfasis en el tema del poliestireno. O sea, ¿quién hizo el trabajo? Así como la picada de cascotes se hizo en obra, evaluamos que no era factible ni comprar ni trasladar una máquina trituradora de EPS a obra. Entonces con Susana habíamos tenido una alumna que se había capacitado en el mismo centro acerca de lo que era fraccionar EPS, que como era alumna de diseño industrial, en el final de carrera, en tecnología 4, hacen una máquina entre un grupo. Bueno, esta chica hizo una máquina realmente de las pocas máquinas que se desarrollaron en diseño industrial y que pasaron a un microemprendimiento productivo en serio. Nosotros lo que hicimos fue, junto con lo que en ese momento funcionaba súper bien, que era la Comuna 7, hoy día ese comunero y ese proceso lamentablemente no continuaron, pero había un comunero en las 7 que había armado un esquema de reciclado impresionante en el barrio. Tenía 5 esquinas donde juntaban material una esquina por semana, para que a todos los vecinos de Caballito, Flores, les quedara cerca. Y entonces él había juntado un montón de EPS. Por otro lado teníamos el convenio con el italiano y con el RAFO. Nosotros juntamos todo el EPS en la obra, y esta chica, Anabela, lo que hizo fue traer de Quilmes todo el EPS picado, con EPS que ella tenía recolectado de Quilmes, para ahorrarnos el viaje, y lo que hizo fue, con lo que nosotros recolectamos, repuso todo su EPS. Entonces fue también como una forma de, bueno, un lazo de meter a una microemprendedora que se había capacitado y formado en una universidad pública, ¿no? O sea, nos pareció como que cerraba muy bien el sistema, sin tener que nosotros ponernos a picarlo en la obra. Y esta, bueno, ahí se ve el portón rojo, son algunas de las imágenes. Como ven, el color rojo era muy fuerte ya como para competir con que el bloque tuviera su color. Y acá ven algunas imágenes de cómo se une al entorno. Bueno, esto es mérito de la mano de los diseñadores, ¿no? del estudio COSAC. Y por otro, bueno, estas son muy graciosas porque esta es una de las fotos que estaba en la portada de la imagen de la charla, pero que por algún motivo había quedado acostada. Pero bueno, esto se ven el uso de los bloques al exterior, tanto en fachada como en retiros, el efecto de los parapetos calados, que también hacen, digamos, como evocan un poco lo que eran las barandas, los parapetos de los balcones de la construcción italiana. Y si recorren la Boca, especialmente en la zona de la Usina del Arte, en el edificio del Museo de Cine, hay por ejemplo todavía un edificio, un balcón trabajado con los ladrillitos así en tres bolillos, y por otro lado, bueno, está el manejo de las sombras y los semicubiertos que tiene el estudio. Entonces, bueno, dentro de algunas conclusiones vimos que sí fue posible reducir cortes, reducir emisiones, no generar residuos, eliminar temas de huella, y por otro lado llegar a un edificio que puede tener una vista como cualquier edificio, ¿no? Y lo que sí aprendimos de todo este proceso fueron los desafíos que tienen estas propuestas en cuanto a lo que es desde que saber si ese residuo va a estar continuo en el tiempo, los requerimientos, ¿no?, que uno tiene, que nosotros tenemos que procurar acerca de lo que es la búsqueda de las máquinas,
para hacer esos procesos de transformación del residuo al tamaño que lo requerimos. Después todo lo que es la logística del traslado, y paso a esto y después volvemos. Lo que es la demostración de la viabilidad económica, y también en el caso nuestro, que nosotros trabajamos desde la universidad, creo que se abrió un micrófono. Todo lo que es el tema de la demora en la llegada de los subsidios. Y por otro lado, contarle un poco, ahora estamos trabajando un poquito en algunas mejoras en cuanto a lo que son los moldes. En algunos casos incluso estamos trabajando ya con algunos moldes plásticos de larga duración, que son las impresiones 3D para algunos paneles más complejos. Y también estamos trabajando ahora con un bloque compacto para mejorar nuestro talón de Aquiles, que era la productividad. Y en este, no sé si se nota, por ahí está, cambiamos también lo que eran las bandejas de PVC cristal que usábamos para la parte de la cara vista. Ahora estamos trabajando con unos termoformados. Bueno, acá hay unas imágenes del centro, de un poco lo que hacemos. Como estamos en el subsuelo medio ocultos, hicimos algunas cosas como para llamar un poco la atención. Bueno, este video de la presentación está terminado acá, pero quería ver si puedo mostrar algo más. Bueno, esta es otra obra, esto es el hall de mi casa, y acá son las placas de papel cemento que les comentaba, que desarrolla mi compañera Susana Caruso. Tienen incorporado papeles. Al principio empezamos con papeles comunes, de hecho algunas de estas tienen papel común, pero como el papel es un elemento que tiene ya mucha, digamos, demanda en el mercado, y depende de los periodos, es que se usa mucho, o ya tiene su propio circuito, ¿no?, de reciclaje. Nosotros estamos apuntando a poder trabajar aquellos papeles que por algún motivo no los tienen, como por ejemplo lo que son las bolsas de cemento, de cal, de aditivos. Esas bolsas no es posible ubicarlas en el circuito habitual de papeles por dos motivos. Primero, porque tienen como una laminita, medio como un film, que tiene que ver con el destino de esos embalajes, y en cuanto a la capacidad de proteger el material que contienen adentro. Y por otro, porque por más que uno las limpie, es muy difícil, lo que nos han dicho los recicladores de papel, es muy difícil terminar de sacarles todo el polvillo, ¿no? Ustedes saben, todo lo que es pulverulento, cementicio, es muy difícil de eliminar. No sé si alguno intentó limpiar un piso después de alguna obra. Entonces, esos materiales no se pueden utilizar en cualquier reciclado, pero para nosotros es espectacular porque no tenemos ningún problema con que le aporten algo más de cemento a la mezcla. Y acá ven, bueno, dos usos, además del que también se pueden hacer bloques y otro tipo de cerramientos. Acá ven dos tipos de usos, que son un revestimiento de una pared y un cielo raso. Y este era un hall que tenía muchos problemas de humedad, porque mis vecinos habían tenido muchas pérdidas, entonces yo tenía mucha humedad en el techo y en la pared. Y por otro lado, es un hall que tiene un desnivel de 60 centímetros, y era muy alto, o sea, en la parte más alta tenía 4 metros, y por otro lado, solo 1 metro de ancho. O sea, realmente era inhóspito entrar ahí. Y por otro lado, el hecho de ser tan angosto, tan alto, y tener paredes revocadas, encima creo que estaban revocadas con mortero de cemento, porque así era mi abuelo, de todo cemento. Entonces lo que pasaba era que retumbaba mucho, no se podía hablar ahí en ese hall prácticamente. Entonces lo que se logró con el sistema de las placas, tanto en muros como en cielo rasos, bueno, por lo pronto es poner a escala el lugar, y por otro lado, mejorar muchísimo la acústica.
Y el hecho de tener las placas del cielo raso calados, tuvieron una impronta de diseño que tuvo que ver con esta sensación, no sé si se nota en esta foto, de que pase la luz, ¿no? De que entre la luz tamizada del cielo raso. El local tiene esta iluminación vertical y una iluminación que era la original que estaba en el cielo raso de la losa. Y la verdad que si bien no la habíamos pensado, también fue súper práctica a la hora del montaje, porque lo montamos, Susana abajo pasándome las placas y yo subía una escalera y agarrándolas, con una mano me sostenía y con la otra agarraba las placas de los agujeros. Así que tuvo como varias funciones. Y por otro lado, bueno, lo que se ve acá es las distintas texturas que se pueden lograr, también la capacidad de absorber el color con muy poco aporte de ferrite, ¿no? A diferencia de cuando es en la mezcla, en el caso de Susana, este ferrite se espolvorea directamente sobre la superficie del molde y luego se pone la mezcla. Entonces, bueno, este es un producto que también, igual que los otros bloques, después no requiere un tratamiento. Y una de las grandes ventajas que tienen estos bloques, estos paneles, es que son muy fácilmente aserrables, ¿no? O sea, que si, por ejemplo, que nos pasó en el cielo raso, a veces se encuentra uno con un pequeño desfasaje, lo cortamos con un tramontina. O sea, lo emparejamos o le sacamos lo que no dejaba colocar, con un simple corte ahí a pie, pero mínimo, ¿no? O sea, como un refiladito, que bueno, que hay otros elementos que no lo permiten. Bueno, esto sería toda la parte de lo que es obra, y si quieren, por último, como no sé si cómo estamos de tiempo, podría compartir el trabajo de los solados, ¿les parece? Bueno, entonces, como creo que les conté al principio, en mi inclusión en la tarea, en el grupo docente de Materiales 2020, nosotros todos los años siempre generamos un producto. En algún momento se hicieron celosías, en otro momento bloques de pared, y en este decidimos trabajar con lo que serían los bloques intertrabados para solados, para en su momento aplicarlos en el edificio de la Carcova. Puede ser en exteriores, y hay un semicubierto, según nos comentaron. Bueno, siempre el objetivo tiene que ver también con lo que se hace en la materia, de comprender la relación que hay entre un material, un diseño de un producto y la lógica de entender cómo es un encofrado, cómo es un vertido y cómo es la asociación, la adición de las piezas, ¿no? Este año tuvimos la desventaja, por un lado, de que no se pudo llevar a elegir y a fabricar los productos por la pandemia, pero nos dio muchas más clases para poder meternos mucho más en lo que es el diseño de las piezas y en las correcciones de lo que serían también las propuestas de moldes que hizo cada equipo. Los equipos eran de A2 o de A1. Van a ver que hubo en general buenos trabajos. La verdad que los trabajos fueron todos increíbles. Quedamos encantadísimos, pero bueno, elegimos los que nos parecieron que habían alcanzado un mayor desarrollo, y también los que tenían como más riqueza y facilidad para la unión, ¿no? Entonces, bueno, uno de los trabajos de Peña Ramírez fue este especie de monio. Nosotros lo único que les dimos fue una pauta que tenía que ser que la superficie útil anduviera cerca de los 300 centímetros, ¿no? Cuadrados. Entonces, estas chicas diseñaron esta pieza, en realidad esta es igual que esta, solo que está puesta girada, y una media pieza para lo que son las terminaciones, ¿no? Donde llegas a los bordes. Nos gustó mucho, nos gustó el hecho de que tuviera también de planteo de las chicas de entrada estas perforaciones, no solamente para agarrarlas, sino como para poder después fijar algún equipamiento urbano que pudieran tener.
Y el ejercicio constaba del desarrollo de la pieza, de contarnos cómo habían llegado a esa pieza a nivel geométrico, y cómo se planteaban unas vinculaciones para un ancho estándar que les dimos como un camino de 2 metros, que podría haber sido más grande o más chico, pero bueno, le dimos un ancho como para que estudiaran las distintas colocaciones. Acá lo estudiaron en geometría, y en algunos casos, en este caso no había dado muy bien, les pedimos a todos, pero bueno, en algunos casos no dio muy bien, que pensaran si esa pieza generaba fácilmente curvas, que van a ver que algunos lo desarrollaron muy bien ese punto. En este caso no lo puse porque la verdad que la parte de la curva no estaba muy pensada. Esta es otra chica que trabajó sola, excelente alumna, Mariscal, que trabajó con esta pieza, nos pareció muy, muy fluida, y van a ver que el resultado nos gustó mucho. También pensó, bueno, no la mitad, sino un 2/3, como para hacer los cierres laterales. Y este es el camino, bueno, vieron que se ve muy lindo, ¿no? Se tiene como mucha riqueza, también por el hecho de cómo pensó las combinaciones de 4 colores, y este sí lo estudió muy bien. Como estos materiales llevan una junta, le dimos esta posibilidad de que las juntas pudieran variar entre 5 y 10 milímetros, entonces ella planteó que, aprovechándose justamente de eso, o sea, a la izquierda con la junta mínima y a la derecha con la máxima, cómo se puede ir logrando que un camino no tenga por qué ser recto, sino que pueda tener una ligera curvatura. Y después también lo que estudió fue estas gamas cromáticas, siempre en este caso usó colores que puedan ser fácilmente obtenibles, o sea, las gamas de las tierras y las gamas de los grises. Y bueno, ese quedó ahí. Después tenemos otra de la misma chica, la 3, es esta propuesta que es como un triángulo con sus caras redondeadas, que también nos pareció que era muy rica, era muy fácil de combinar. Tiene un poquito que ver con el primero, pero es como si hubiéramos partido el primero en dos y le hubiéramos dado un poco de suavidad. Y acá también mostraron cómo esa curva hace que el producto pueda acomodarse a girarla. Y en este caso también nos gustó, evaluamos también los diseños de los moldes. En este caso hicieron un molde muy simple, con elementos de mercado, pequeños recortes de madera y de caños. Nos gustó esto de que fueran más altos para, bueno, de ahí justamente de la saliente tiran. Después tenemos la segunda propuesta también ganadora de Mariscal, que fue esta pieza, que también ella buscó todo, siempre se enfocó mucho en el tema de que el producto lograra fácilmente luego adquirir curvas, y también nos pareció muy simpático, muy adaptable, muy flexible en el modelo entero y en el lateral de cierre, y tomó estas posibilidades, esta muy abierta, ¿no? Bien para exteriores, con jardinería, y esta más cerradita. Y acá lo que quiso mostrar es que a partir también de estos giros, es que se podía ir logrando un ablandamiento del trazado. Y este fue el último, no sé si, creo que, no. Este nos gustó también, si bien todavía quedó muy duro, o sea, yo le hubiera redondeado un poquito, apenas las puntas, nos gustó muchísimo el planteo muy de casa chorizo que hicieron las chicas en cuanto a cómo combinar y cómo combinar estratégicamente los colores, ¿no? Piensen que esto lo está logrando con una sola pieza, o sea, la pieza lo que tiene son simplemente 2 colores, bueno, el verde es el color del fondo de lo que va a ser después el pasto, solamente con 2 colores, como arman esta celda, ¿no? La base, que es este hexágono con los 2 centrales, y como con esa simple pieza y esa artesanía es que logra esta combinación.
Acá hay otro diseño, pero siempre son 2 colores, una sola pieza, ¿no? Creo que fue muy interesante la propuesta desde ese punto de vista. Después tenemos una de Luis Martínez, otra de las chicas también. Este es bastante parecido a la familia de lo que trabaja Mariscal. Podrían haber trabajado también en grupo, muy parecido en cuanto a las posibilidades de lograr algo más compacto o algo que, algunas combinaciones que dejen más espacio para lo que sería la propuesta al aire libre, o sea, cuando pueda tener un buen asoleamiento para que se genere ahí un pasto. Y creo que finalmente quedaron 6, porque a mí las 7 no me gustaban, así que decidí eliminarlas. O sea, quedaron por ahora estas 6 propuestas. Bueno, después en algún momento haremos una gran reunión con Gustavo, con Lucas, con la gente de la Carcova y también con gente de la municipalidad que va a apoyar la propuesta para, bueno, ver o por los mismos indicadores que elegimos, o si ustedes deciden sumarle algún otro indicador a la elección. A veces la verdad que es una pena, uno quisiera, bueno, poder hacer todos, ¿no? Pero bueno, habrá que después elegir una o dos de las propuestas. Bueno, creo que llegué con todo para dejar un poco de lugar para, no sé si, hola Roberto, para dejar lugar a preguntas, no sé cómo Sí, está. sí, está bueno lo que estamos haciendo del esquema es que, bueno, vos comentás tu trabajo, pero también tu trabajo despierta muchas preguntas y también interés y me parece que es muy preciso para lo que estamos pensando ahora y nos parece estratégicamente importante que estando en la escuela, también en el Instituto de Arquitectura, estemos de alguna manera articulándonos y pensando alternativas. Así que bueno, abro ahora en principio un espacio de preguntas para quien quiera hacer alguna consulta en particular de lo que haya salido de la charla, pero en principio, Marta, felicitarte porque es un trabajo muy sostenido en el tiempo, muy consecuente, con mucha solidez y por otra parte con enormes perspectivas de futuro. O sea, no es que es un trabajo tan estimulante desde el punto de vista de que uno puede pensar que hay tanto por hacer y tanto por desarrollar y que tenemos todo por delante, que bueno, a mí me resulta de mucho estímulo el trabajo que hacen. Sí, la verdad que a veces es como que uno dice, uy, ¿por qué no se usa más, no? O sea, ¿cuáles son las, por qué no está todo tapizado, ¿no? De este uso de residuos? Pero bueno, creo que a veces hay limitaciones que tienen que ver con lo productivo, con el conocimiento, es muy difícil ir contra las tradiciones. Este, pero bueno, creo que a medida que uno va sumando y también va abriendo el panorama de este año, bueno, cosa que no conté porque tampoco no sabía, bueno, cuánto tiempo, pero estamos trabajando muchísimo con Roberto y con Abraham, que es un genio de los materiales. Abraham tiene la ventaja de trabajar en CONEA, que están vecinos a UNSAM, y que CONEA gentilmente nos prestó a través de él unos moldes muy chiquitos, de 4x4x16, para otro tipo de ensayos. Y entonces ahí también con Abraham estuvimos haciendo unos avances en incluir también algunos plásticos. El camino de los plásticos es complicado porque hay plásticos que ya tienen, ¿no? O sea, tienen un camino hecho y tienen un negocio muy armado, pero hay algunos plásticos que uno encuentra que están mezclados, ¿no? O sea, todo lo que es reciclado tiene también su tema de trazabilidad y hay algunos usos que si el plástico está mezclado no sirven. Nosotros somos un poquito más abiertos dentro de los parámetros que nos fija Abraham como ingeniero en materiales, que la mezcla puede tener por ahí mezcla de colores. Cuando se mezclan distintos tipos tampoco es tan seguro usarlos, pero estamos tratando de, para algunas de los usos en donde se requiere mayor capacidad a compresión,
no tanta capacidad térmica, estamos también desarrollando estas otras mezclas que pueden incluir plásticos, teniendo en cuenta que por otro lado el plástico también es un residuo que se encuentra en San Martín, y en particular en San Martín tenemos la fábrica de Colombraro, ¿no? Que bueno, todavía no hemos hecho, no hemos acercado partes, pero es muy probable que haya residuos, porque en su momento, no sé si habrán mejorado las máquinas, pero una de las cosas que nos contó gente que trabajaba con este tema es que a veces las extrusoras llega un momento que el material no les da para hacer el producto, y todo ese resto después se va fundiendo con algo que le dicen la torta, y eso es inusable para alguien que sea muy exquisito, como por ejemplo ahí ahora hay gente que usa los pellets para otras cosas. Y por otro lado, bueno, todo el camino que lleva adelante acá Susana de las fibras naturales y los bioplásticos, un poco, bueno, porque hay que también tratar de entender un poco más, o sea, afinar el concepto de sustentable, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos como debe o deuda es que seguimos usando mucho cemento. El cemento es uno de los peores productos de la construcción, aunque hay también algunas industrias que están tratando de reinsertar sus propios residuos, ¿no? Cemex está haciendo ya un trabajo de reinserción de sus propios residuos en la generación de cemento, pero bueno, la idea es ir por más siempre, y ir ampliando hacia lo que existe, como es el caso de San Martín, de bueno, nos encontramos con tal y tal residuo, y aún todavía no fuimos a ver lo que es acerías, para también incorporar restos de acero que seguramente le van a mejorar la resistencia, pero también ir por esta onda bioplásticos, fibras naturales, como para, bueno, cubrir, tratar de abarcar un poco más lo que buscamos es sustentable, ¿no? Pero bueno, nada, muy contenta. La verdad que es un mundo apasionante, y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es poder delimitar una investigación, ¿no? Porque es tan rico todo que uno, no sé, la verdad que se la pasaría si pudiera tener una dedicación exclusiva, que ninguno de nosotros la tiene, porque bueno, hay que vivir también y tenemos otros trabajos, y además porque tampoco nos dan los presupuestos. De hecho, como les decía, todavía no sabemos cuánta plata nos van a dar este año, si es que nos van a dar la plata, ni cuándo. Y lamentablemente, no sé, la UBA, USAM tiene un poco más de fluida relación con el INTI, pero para la UBA la relación con el INTI llega al 10% de descuento sobre el precio de lista nada más. Pago contado anticipado. Entonces, nosotros dependemos de poder hacer ensayos, porque justamente como les decía, no estamos buscando una cosa artesanal, sino estamos buscando algo que sirva para una escala pequeña de producción de microemprendedores, pero tiene que ser legal, ¿no? O sea, tenemos que tener un producto que haya pasado por lo menos los ensayos básicos, ¿no? De compresión y fuego, de térmicas, y bueno, todo eso implica dinero. Y por otro lado, no casarse también, porque en algún momento nos habían propuesto hacer alguna asociación con Weber, pero teníamos que prometer y jurar que nunca más íbamos a usar otro aditivo que no fuera Weber. Entonces, bueno, son parte de los desafíos que uno tiene cuando es un pequeño investigador desde una universidad. Pero Sí, bueno. yo me quedé pensando una cosa que dijiste al pasar, pero me pareció muy importante, que en el transcurso de la obra con en la obra con COSAC, digamos, con Daniel, el comentario sobre la Comuna 7 y que había un comunero que trabajaba en la recolección, y bueno, me quedé pensando en que por ahí hace falta, aparte de la cuestión de la investigación, que obviamente que es un gran insumo, la posibilidad de empezar a establecer contactos y de concientización con actores concretos que tengan un interés con capacidad de fuego para poder hacer las transformaciones. Entonces, hay mucho que Sí. tiene que ver la política, hay mucho que tiene que ver las organizaciones sociales,
me parece que es la punta de es una parte de un trabajo muy importante, el de la investigación, y que aparte de la certificación, obviamente, esto que estás contando, de volverlo un producto oficializado, pero me parece que hay que despertar un poco más la conciencia respecto a que esto puede ser más sencillo de lo que parece, ¿no? Que no resultaría así ser muy difícil de hacer. Es claro que hay una resistencia social todavía a trabajar con el residuo, pero me parece que hay una obligación casi ética de poderlo hacer en algún momento, ¿no? Como una declaración de principios sobre que el residuo es un material más. En algún Sí, punto, ¿no? Considera cierta dignidad del residuo desde el punto de vista de todo lo que implica en la cadena de transformación de las materias en otra cosa. Entonces, me parece que es necesario como también una cobertura, un marco político o un marco legal político a todo esto. Digo, sin ese empuje es muy difícil que esto tenga una viabilidad muy, totalmente, totalmente. No es nuestra habilidad para nada. O sea, no, yo lo digo que me parece que es algo que va a haber que hacer si seguro. queremos que tome una dimensión diferente, ¿no? Y yo creo que hay condiciones también para hacerlo en este momento, ¿no? Como Sí, para poderlo plantear, para poderlo poner en algún tipo de agenda o en algún tipo de no sé, como de estamento, ¿no? totalmente, totalmente. Lo que pasa es que las organizaciones sociales eh, son muy tradicionalistas, ¿no? O sea, cuesta muchísimo, a mí me costó muchísimo. Yo de hecho quise entrevistar, o sea, yo estoy luchando en mi maestría, la gente no quiere ser entrevistada en determinados lugares. De hecho, la única gente que yo pude entrevistar a nivel reciclador fue un matrimonio que trabaja con Susana en la universidad y que son un matrimonio muy particular, porque no son el perfil tradicional. Y en el caso de ellos yo les pregunté, o sea, por ejemplo, en el caso, ellos trabajan mucho, muy bien, papel cemento, y OPS y cascote, pero en el marco de mi maestría yo les pregunté qué pasaba con lo textil, y me contestó que, pero ¿qué pasa con lo textil? O sea, la gente no asocia, por ejemplo, que lo textil puede ser usado en la construcción. Y por otro lado, en cuanto a las charlas que yo tuve con algunos industriales, pocos también que me han querido recibir de lo textil, y técnicos del área textil, hay bastante reticencia en algunos en reutilizar el residuo textil por el famoso tema de la no trazabilidad, ¿no? O sea, vos compras un producto textil, una prenda, y ni siquiera se cumple con la ley de que la etiqueta diga lo que tiene que tener. Vos compras un rollo y a veces lo tiene, pero cuando vos empezás a tener todos los materiales fraccionados, se perdió la etiqueta. Y la verdad que después descubrir de qué está hecho un textil para ver de qué se puede usar, si uno se pone muy meticuloso para querer usarlo en la misma industria textil, es difícil porque prueba de laboratorio, microscopio, quema, o sea, es como, no sé, trabajar en el medioevo a veces, ¿no? Entonces lo que estuvimos charlando un poco con Roberto es, pero eso no pasa si lo querés usar en la construcción, o sea, hay un montón de residuos textiles que tienen, hay un montón de pruritos para usarlo en lo que sería la propia industria textil, a nivel industria, ¿no? No a nivel artesanía, porque a nivel artesanía hay reuso, o a nivel trapo, porque el trapo es un producto proveniente del reciclado. Pero decíamos, en la industria de la construcción, una vez metido en un almohadón textil o metido en una mezcla, estas como las que estuvo practicando Susana, la verdad que poco afecta, porque lo que está probadísimo en muchísimas investigaciones es que una vez que vos metés un textil o un plástico adentro de un hormigón, eso quedó encastrado ahí. Nosotros hemos quemado en la casa de Susana, hemos hecho un asado, un party, quemando bloques en la parrilla, ¿no? Y este, cuando es muy poco material inclusive, porque el telgopor, por ejemplo, es un material, como ejemplo, es un material porosísimo. 3% de materia tiene, aún sin aplastar ni sin expandir.
lo demás es aire. Entonces cuando vos quemás eso, se va, desaparece, pero el contenedor queda, nos han quedado unos grulleres, pero han quedado. Entonces a veces, bueno, es como que hay mucha falta de esto de que le decimos, bueno, el camino alternativo, ¿no? Buscar decir, bueno, si no vamos por acá, pero vamos por acá, porque para mí, o sea, a mí me duele el alma ver cosas tiradas en la calle. O sea, yo ahora no por el tema de la pandemia, pero cuando hice mi trabajo del TIFF, de investigación para lo que era mi trabajo de fin de carrera de la parte de especialización, fue estudiar los residuos en todo San Martín. Me acuerdo que una vez, cuando estaba, inclusive fui a la radio, a LIF, a charlar en un podcast sobre el tema. Y bueno, especialmente Villa Lynch, ¿no? Que tiene una tradición costurera, ¿no? Porque la industria textil tiene la industria, o sea, lo que le dicen la industria realmente, que es los que hacen los tejidos, pero que no generan tantos residuos y que están muy inspeccionados, y lamentablemente lo poco que generan en general va a parar a estas empresas que lo trasladan y después termina yendo no se sabe dónde, y en el peor de los casos al entierro. Pero después hay San Martín tiene una tradición costurera muy grande, y ahí no hay ningún control, esas empresas, y las que están declaradas, ¿no? Y esas cortan material, inclusive a mí me ha llegado a decir una profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo que hasta un 20% de residuo era admisible. Yo me agarro la cabeza, digo, 20% es un montón. ¿Cómo que se admite un 20%? Y yo he recorrido Villa Lynch, ahí cerca de Lif, bolsas tiradas en la calle de residuos que ni siquiera las recogía el barrendero ni ninguna cooperativa, porque ven eso y no saben ni qué hacer. Entonces digo, ahí hay como un eslabón perdido en el medio. Creo que ahí la academia tiene un rol, ¿no? Que cumplir en decir, bueno, esto se puede usar, cómo se puede usar, y la verdad, no solamente pensándolo fríamente, sino humanamente, decir, bueno, pero con esos almohadones, ponele o esas placas de Susi, ¿cuántos cielo rasos se podrían hacer en casas que no tienen cielo raso? ¿Cuántas paredes se podrían aislar? ¿Cuánto menos podría gastar la gente en electricidad? ¿O cuánto mejor podría vivir la gente que no puede prender la estufa para vivir mejor, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, a mí me parece que por todos lados es algo que suma, pero sí hay que, como decir, no se puede pensar en la gente recogiendo bolsas en la calle, ese no es el camino, ¿no? Porque yo lo he hecho con el telopor al principio, pero ese no es el camino. O sea, el camino es realmente lograr que se generen circuitos donde la gente tenga más conciencia, el que genera el residuo, que no abra la puerta y le dé lo mismo, tirar la bolsa, que llamar a una asociación. Ahora, por otro lado, hablando con una industrial muy agradable de la zona de Villa Maipú, que es una empresita de costura, de lencería fina, y ella me decía que estaba desbordada por la realidad. O sea, su realidad antes de la pandemia, ¿no? Porque la habré entrevistado hace 1 año y medio, era cómo pagar los sueldos, ¿no? En ese momento donde, bueno, estábamos en otra debacle, que era casi peor que la pandemia, ¿no? Que era la apertura indiscriminada de importación, bueno, la falta de aliento a la industria. Pero la verdad es que tampoco se le puede pedir a veces a una persona que no sabe cómo hacer para no perder sus empleados de hace 30 años, en que se ocupe de los residuos, pero yo creo que si uno le dice, no, mira, pero no tenés que pensar mucho, tenés que hacer esto, pasamos tal día por la semana, la municipalidad pone una combi, la facultad pone una combi, no sé, alguien pone algún circuito. Yo creo que justamente los mecanismos de esa costura creo que es el desafío en el cual la universidad puede trabajar, no sé. Sí, es posible. Yo pensaba que, bueno, también hay una cosa que es se habla de la trazabilidad de los productos, pero no de la de los residuos, digamos, como que esa es otra posibilidad, ¿no? Como empezar esto que decís vos, de crear circuitos. Es interesante, pero me parece que hay que armar una ingeniería de eso y una propuesta Totalmente. respecto a eso, ¿no? Que termine normativizándose, digamos, porque, digamos, la ley de basura cero
fue desde que se derogó, se sancionó y los pasos a cumplir, era una carta de intenciones, no tenía aplicabilidad, ¿no? Es como, no sé, hay veces que las normativas no están apoyadas ni soportadas por presupuestos concretos que las banquen. No sé, digo, la ley de salud mental implicaba la construcción de centros de día para poder sacar a los manicomios, Sí, digamos, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, esto también, digamos, las plantas de reciclaje, de separación de residuos, de los circuitos de transporte, las campañas de concientización, las posibilidades de separación en términos prácticos, el trabajo con escuelas, bueno, todo eso merece como una cuota importante de un presupuesto que si no está, no es al pedo una ley. Totalmente de acuerdo. Y en términos de un fenómeno como el del sistema de relleno sanitario, también, digamos, tiene que haber, como hay una planta de tratamiento de fluentes cloacales antes de llegar al Río de la Plata, tiene que haber una planta de separación de la misma escala que el relleno. Quiero decir que, que eso tiene que existir. Yo creo que eso existe, digamos, ese Sí, trabajo se pero hace con cooperativas, pero no está institucionalizado y se trabaja siempre con la informalidad, ¿no? Con una claro, situación. pero para mí el problema es que no podemos esperar a que el residuo se contamine, porque una vez que llegó a esa planta, nosotros estuvimos con el GAM, la maestría donde yo estudié, creo que en 2016 estuvimos en la planta del SEAMSE, y ya estaban trabajando en ladrillos en base a residuos, pero eso es un chiquero, o sea, yo digo, ¿qué necesidad hay de ensuciar un residuo, ni hablemos de un residuo textil? A ver, espérame un minuto. ¿Qué pasó? ¿Se enojó? Che, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta para hacer? Vamos, hay que hacer. Yo le quiero preguntar ahora cuando venga lo de los paneles, a ver qué podemos usarle. Vamos a ver qué les usamos. Claro. Esto, no sé si lo ven, ¿Qué es un almohadón? cielo raso, tiene 40 por 60. Esto lo hicimos como resultado de la jornada del workshop con una de mis pasantes del año pasado, una de mis estupendas colaboradoras que se llama Guillermina Bazán, que está por recibirse ahora de diseño industrial. Este año está un poco borrada porque está full con sus cosas para sostenerse dando clases de SolidWorks y su carrera virtual, que no es muy fácil aprobar tecnología 4 virtual, pero con ella y con otra de las chicas, con Laura Cervantes del equipo, lo que hicimos fue, bueno, nos llevamos unas telas de estas. Esta tela es preciosa, no se llega a ver, es una tela que tiene doble capa. Hoy se la voy a mostrar a mi profesor de telas, que además debe haber tenido también como un tratamiento. No sabemos de dónde vino, ¿ves? Esto nos llegó al workshop. Yo hace un año que estoy tratando de que alguien me diga cuál es la empresa que generó esta tela y nadie sabe, ya apareció ahí. Entonces, esta tela tuvo en el tramo que era 1,40 m, una falla de máquina, sí, con lo cual la descartaron. Entonces, vos imaginate que esta tela, en lugar de llegar a nosotros directo, falla en un camión de la basura, ya no sirve, porque una vez que esto se ensucia, se perdió el valor. En cambio, rescatada directo de la fábrica, nosotros lo único que hicimos fue, teníamos un marquito de 60 por 40, eso se hizo una sola, no se practicó, se dejó parada, o sea, no sabemos. Le pusimos una mezcla y una mallita de atrás, y dijimos, bueno, la hacemos. Y probamos, porque una de las cosas que queríamos probar era si el líquido de la mezcla no dañaba la tela. De hecho, como Guille trabaja en textiles, también la vio y me dice, me parece que esto no va a absorber nada, o sea que va a andar bien. De hecho, no se le puso nada en el medio, porque lo que queríamos era lograr que haya adherencia, ¿no? Y esto está hecho, no me acuerdo cuándo fue el workshop, creo que fue en septiembre, si no me acuerdo mal, del año pasado. Tiene un año hecha, porque la hicimos al toque. Hicimos una para probar.
Y bueno, esto, imagínate esto además tiene una capacidad de absorción, imagínate toda una pared con estas o un cielo raso, o sea, no una pared de una cocina ni algo vivible, pero un cielo raso de esto, lo único que habría que chequear es, bueno, si tiene el tratamiento ignífugo o si no, es darle un baño simplemente de ignífugo. Y además esto creo que pesa 1,5 kilos, ¿no? Así. Entonces yo digo, estaba de todas formas, hay que rescatar el material antes de que se ensucie, porque es un montón de energía. También uno de los problemas que tiene el tema del reciclado muchas veces es la energía y el agua que gastás para recuperar algo. Claro, con Después decís, respecto a bueno, los plásticos, por ejemplo, hay toda una campaña para juntar plásticos, ¿no? Están los tachos en la calle donde vos pones tus plásticos. Pero si sí, están sucios, dicen que no sirven, entonces los entierran igual. ¿Cómo es eso? ¿Sabes eh, algo? no, depende para qué se usen, ¿no? El tema del plástico es que si está sucio hay que invertir mucho en lavarlo, ¿no? O sea, sí, obviamente, vos no podés usar un material que tenga restos, no sé, humanos o de Coca-Cola o sea, todas esas sustancias pueden dañar, ¿no? Por eso digo que lo mejor es trabajar desde la industria y después desde lo que se recolecta en la calle hay algunas formas, creo, por lo que tengo entendido, que Fundación Garraham sí tiene un proceso productivo que los usa. Eh, Garraham lo que hace, y se venden en el mercado, son equipamiento de limpieza, pero es equipamiento, bueno, sencillo, ¿no? O sea, por ahí un balde, palas, o sea, a nivel elementos de limpieza. Pero si vos querés hacer algo que te pongas en tu casa, que esté fijo, bueno, es como que hay que tener un poco más Elaboración. de cuidado, ¿no? Pero sí, sí, por supuesto, todo lo que esté sucio, bueno, ahí Roberto podrá contar su experiencia después, o si ya contó con el producto este de las botellas. Claro, Hasta no, el agua, el hasta el encuentro agua. pasado Roberto habló del tema, ¿no? De la dificultad con las botellas, pero bueno, es otra realidad y la diferencia que Roberto hacía, un poco por ahí lo puede volver a contar respecto al PET y otros plásticos, ¿no? En sus capacidades y en sus posibilidades de respuesta a diferentes sometimientos que puede llegar a tener el material, ¿no? Sí, hay como mucha estigmatización con los residuos también, ¿no? Los plásticos en general, hay un gran rechazo inicial, sobre todo en la industria de la construcción, por reutilizarlos, sin atender a que los plásticos implican una familia de variantes muy grande, ¿no? No todos los plásticos son iguales, hay plásticos que son tóxicos en su combustión, otros que no. Entonces es necesario caracterizar muy bien los plásticos para saber cuáles se pueden reutilizar y cuáles no, ¿no? Acabamos esta semana de presentar un paper con Abraham para el congreso que está organizando, también que está trabajando Marta en FADU, que es un congreso que se va a hacer teóricamente el año que viene, que es un paper sobre la producción de aislantes, de materiales aislantes con materiales no tradicionales, ¿no? Y ahí un poco lo que hicimos fue juntar una cantidad de información de ensayos a nivel internacional que dan cuenta de que, por ejemplo, el PET es un material que tendría que ser apto para poder usarlo en la construcción, por supuesto, siempre con precauciones y con un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta, que son parte del desafío de poder introducir estos nuevos materiales, ¿no? Una cosa que quería aportar yo, sí, coincido con Gustavo, la verdad que el trabajo de Marta, y la veo a Susana también, que me alegra verla, la verdad que son dos personas que vienen con este tema hace muchos años, que vienen insistiendo con esto, que no es fácil. Sostener este tipo de investigaciones es muy complejo porque no hay marcos normativos que las incluyan, ¿no? Digamos, el problema es justamente ese. Estamos trabajando en un marco normativo que está pensado para productos industriales, que ya vienen con bases y estándares de trabajo que ya están incorporados a esas normas y a la industria. Todas estas experiencias son por fuera de ese marco normativo muchas veces, y el marco normativo no contempla estas condiciones, ¿no? Entonces ahí es un trabajo que hay que sostenerlo, ¿no?
La verdad que es difícil, pero me parece que al mismo tiempo es muy estimulante, ¿no? Porque uno, como decías vos, Gustavo, ve que hay un montón de oportunidades latentes, ¿no? A partir de la reutilización de estos materiales no tradicionales. Las empresas que producen estos materiales, ¿tienen voluntad de colaborar con esta idea de reciclar sus desperdicios o no hay voluntad? Y no siempre, ¿no, Marta? Mira, hay mucho greenwashing, ¿no? Que sería esta expresión que se usa mucho. Sí. Yo después inventé la de pinkwashing también, ¿no? Pero el greenwashing son empresas como Coca-Cola que ponen mucha plata para algunas campañas. En el centro, digamos, ha hecho algunos apoyos al grupo que trabaja en plásticos. También Carrefour tuvo su momento. Nosotros tuvimos con Susana un contacto de Quilmes hace muchos años, hicimos toda una presentación, nunca concretamos nada. Es muy errática, la verdad. Tampoco hay mucho aliciente, ¿no? O sea, digamos, yo pienso que justo ahora estoy por presentar un trabajo en Rafaela, el mes que viene hay un congreso de desarrollo territorial, me metí medio por la ventana, y bueno, presenté un capítulo de mi tesis y como algo que surgió de eso, y ahí es como trato de ver, bueno, la vinculación entre todos los actores que tienen que intervenir. Y si no hay algún tipo de aliciente, es difícil, ¿no? O las cosas se controlan desde la obligatoriedad de algo, bueno, hay que hacer tal cosa, o desde bueno, si haces tal cosa te promuevo por tal otra. Como que es todo muy, muy difícil, y como les contaba, me parece que todo está atravesado por las urgencias, ¿no? La urgencia es pagarle al empleado. La urgencia es, bueno, en realidad tiro esto porque no me pasa nada, porque me dijo la mujer de Maipú, no, yo lo tiro en lo que me sobra, lo tiro directamente, ni siquiera lo dejan en la esquina como los de Villa Lynch, estos se lo dan al basurero en mano, y el basurero lo mete en el camión, ponele, antes cuando había, no sé cómo es ahora la recorrida de San Martín en pandemia. Pero digamos como que, una gran industria que entrevisté en la zona de Ballester que hace tejido plano, cuando le digo, ¿usted le paga a alguien que se lleva esto, que es precioso? Digo, ¿cómo se le ocurrió hacer eso? Y bueno, no sé, el seguridad e higiene tiene que contratar a la empresa y vale 2 mangos, y ¿qué me voy a preocupar? Estoy preocupado porque tengo mi capacidad ociosa usada al 40%. Eso me mata, o sea, pagarle 300 pesos por ahí a alguien que toda la semana le lleva un tachito, no le afecta. Entonces, como que falta la mayor parte de la articulación es desde la política, ¿no? Desde los distintos gobiernos, que bueno, que como que o no les interesa tampoco, o no hay conciencia, o piensan que puede ser más complejo de lo que es, o nadie quiere mover, ¿viste?, la inercia de modificar algo. Pero Lo bueno, político es importante, Marta, porque incluso nosotros tenemos durmiendo hace muchos años una ley del envase que nunca fue aprobada, que obligaría a las empresas a hacerse cargo del reciclado de los envases que producen con sus productos. En países como en México, por ejemplo, está vigente esa ley. Para que se den una idea, la ley además establece distintos niveles de responsabilidad de acuerdo al tipo de industria, de acuerdo al tipo de contaminación que produce cada industria. La empresa Cemex, un atisbo, pero en México, no. por ejemplo, la empresa Cemex, que es la que hace cemento, está obligada a retirar los envases de obra una vez que son utilizados, por ejemplo. Bueno, eso está bien. Digo, a eso hay que apuntar también, ¿no? Sí. En Italia me contaron hace muchísimos años, no sé si sigue vigente porque las políticas buenas a veces no siguen vigentes, es que los embalajes de telgopor, los EPS, la gente los tiene que llevar a las empresas donde los compró, claro, y ahí le dan la garantía del producto. Ah, mira. Pero eso fue hace muchos años. Cuando yo empecé, me acuerdo hablando con una italiana y me decía, pero eso ya está, me decía. Lo que pasa es que no sabemos después qué hacen las empresas, ¿no? Cómo lo procesan. Pero bueno, eso no estaría mal, ¿no? Es decir, bueno, está bien, acá llévatelo tranquilo, desembalalo tranquilo, me traes, te doy la garantía. Y después algún beneficio para el recolector, porque
si Rodó, que Rodó tenía en un momento, Rodó desembalaba mucho, permitía el desembalado en el lugar de algunas cosas, y tenía un montón en los patios, pero el problema después, bueno, lo metían en un bolquete. Sí, 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 el tema es el control, ¿no? Sí, Y, es como por ejemplo, volviendo a las industrias textiles, yo escuché o vi alguna vez un trabajo, creo que de la UNSAM también, sobre los desechos, que los vuelcan al arroyo, ¿no? Creo que es el arroyo, el Vega, el que va Ah, sí, y nosotros no eso, estamos trabajando con los líquidos, solo con sólidos. no, Pero el tema de no, los pero líquidos, te quiero decir que eso es todo un tema que no hay ningún tipo de control también. ningún control. Es más, yo estuve el año pasado, en el 2019, creo, ya no me acuerdo, en Emitex. Emitex es una feria textil. Lamentablemente este año no se pudo hacer, y este año iba a ser mucho más interesante porque iba a ser más industrial que la del año pasado. Una vez cada tanto es más de, impresión textil, ¿no? Y cuando yo le pregunté a una mujer, bueno, la gente no quiere hablar mucho, pero una señora que empecé a hablar de una industria, pero ellos hacían algo que no era de lo que yo estudiaba. Pero me dice, pero vos querés saber cuál es el verdadero problema de la industria textil en San Martín. Son las grandes industrias que compran casitas vecinas. Ajá. Entonces tienen un bypass de su cañería pluvial, cloacal, y entonces cuando viene la inspección, Sí, muestran que bien. ellos no tiran nada, pero tienen un bypass y el agua sale por la casita vacía de la vuelta, de al lado, lindante. Y así me decían, Miles. porque realmente la industria textil que contamina es la tintorería, ¿no? Lo que le dicen tintorería, que es donde se hacen los acabados, o todas las telas que en general llevan acabado, todas. Nada es crudo, porque aunque sea lavado, desencolado, o sea, desengomado, ni hablar las que llevan retardantes y todas esas cosas que son más pesadas. Las tintorerías son las industrias que hacen esos procesos, o con los hilados o con las telas. Las lavan, las secan. Bueno, eso es agua contaminadísima. Y la tiran directo. Sí, eso escapa absolutamente mi trabajo de tesis. No, no, ya lo sé, pero Pero, es como una gran claro, entonces preocupación. me dicen, pero aquí los textiles, bueno, sí, se contaminan un poco, andan dando vueltas, pero lo contaminante es eso. Después, es todo un tema, porque realmente habría que hacer o un cambio total de mentalidad, y habría que cambiar que la industria va en algunos casos en ese sentido, decir, bueno, dejemos de usar estos líquidos, estos procesos contaminantes, y si no, habría que tener unos filtros de aquellos. Que son carísimos también, que todos Por eso, lo pero evitan. pasa todas Claro, las por plantas de industrias. tratamiento. Claro, Sí, claro, claro. nosotros hicimos en 2016 un recorrido en el GAM por todo lo que es un afluente del riachuelo, del Matanza, Mm, el Arroyo del Rey. Y fuimos a la naciente. La naciente, en el medio de un barrio de emergencia, sale un hilito, no pasa nada. Va, llega Almirante Brown y sí. atraviesa el parque industrial el arroyo de Almirante Brown. En la puerta del arroyo, de lo que sería la parte de fuera de lo que es el parque. No es un parque, sino es un área protegida, no tiene barrera. Está Edesur, y al lado hay una escuela. Edesur saca unos tambores y los tira al arroyo, y el agua es como de los Simpsons. Salen Fluorescente. burbujitas blancas, No, tremendo. esto es amoníaco. Lo tiran Lo al ti- arroyo. Y ese agua va, atraviesa Loma de Zamora, Lanús, va al riachuelo o el río de la Plata. Después tomamos agua del río de la Plata. No, sí, sí. Ahora se están quejando del sabor del agua. No sé si les llegó eso. Está todo el mundo quejándose de que cambió el Sí, pero sabor. ya se explicó cómo es una época del año en Una particular que bajante, una ocurre eso, sí, bajante. una bajante de Sí. la toma del agua. Yo tengo No, tanque en mi casa, entonces el agua que viene del tanque, los tanques lo que tienen de bueno es que sedimentan Decanta. bastante algunas cosas. Entonces, y abajo tengo pero riego nada más. no, Entonces no. el agua es como que los tanques cada tanto los limpias, pero bueno,
Sí. Tiene que... Bueno. Bueno, aprovechamos para saludar a Roberto. Si les parece, podemos dar esta charla ya como por terminada, porque, digamos, esto abre un capítulo enorme, digamos, esto tendría que ser un ciclo de esto. Pero... No, esperamos poder trabajar ahora con el UBASIT, empezar a trabajar mancomunadamente. Una alegría verte, bueno, estaba Tamara también recién, se mandó saludos, y bueno, no, da para mucho, así que la seguimos, y en la clase vamos a seguir preguntando, después te vamos a hacer consultas de ciertos materiales, porque bueno, obviamente lo del piso está dentro del proyecto, lo de todo lo que hicieron entre las materiales, pero también las placas y ciertos revestimientos y ciertas cosas que se pueden pensar para trabajar, me parece que habría que estudiar un poco y ver si las podemos implementar dentro del proyecto también. Hay que implementarlo. Sí, fantástico. Genial. Nosotros lo habíamos pensado, siempre hablamos del caso del merendero, pero si es la biblioteca... Fantástico. Genial. Problema, ¿no? Vamos por ahí. Sí. Buenísimo. Bueno. Vamos cambiando de rubro. Muy bueno, Marta. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias. Muy bueno, gracias por la invitación. Susana, muchas gracias por estar. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Muy bueno lo que hacen. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, Marta. Chao. Chao a todos.